Ayer finalmente se concretó algo que el mundo de la política especulaba con que no se concretara por diversas razones, porque hay un juicio político en marcha, porque además hay una ley de incompatibilidad que fue vetada por el gobernador y que recién puede ser vuelta a discutir a partir del 1 de mayo en las sesiones ordinarias. Estoy hablando de Marcelo Fabián Saín, un ex ministro de Seguridad que se quedó en su cargo en el Ministerio Público de la Acusación, que no es cualquier cargo, es un cargo que, digamos, lo tiene como responsable principal de todo el servicio de inteligencia o de investigación del Ministerio Público de la Acusación, y tiene, entre otras cosas, que investigarse a sí mismo. Bueno, la discusión sobre la incompatibilidad de Saín estaba resuelta con ley, Perotti la vetó, y además en el medio había un juicio político. Ayer, con mucha amabilidad, porque sabe mucho, porque además es tremendamente riguroso cuando nos lee y nos equivocamos, o en todo caso ponemos cosas que no se corresponden con la letra de la ley, el amigo exdiputado constitucionalista, la verdad que un cráneo del derecho, Oscar Blando, se comunicó y me decía, no se puede seguir con el juicio político, hay que tener cuidado, no se le puede hacer. Me corrigió un tuit y me pareció que era una buena oportunidad para hablar de este tema y de otros que se vienen asomando, como los intentos por reformar el sistema electoral argentino para las próximas elecciones. Oscar Blando en línea. ¿Cómo andás, Oscar? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Poli? Bien, encantado de escucharte. No, yo no te hice una corrección, te hice una aclaración. No, vamos a repetirlo, así está bueno. Yo ayer dije que está en marcha un juicio político y que yo entendía que se podía continuar el juicio político por el cargo que ocupa actualmente Saín, digamos, que se podía iniciar un juicio político en virtud de su accionar como miembro del organismo de investigación. Pero vos me dijiste, no, pará, son dos cosas distintas. Me gustaría que le cuentes a la gente cómo está la situación de Saín hoy y qué es lo que se puede y no se puede hacer frente a esta decisión de él de volver al Estado, un cargo que muchos cuestionan. Claro. En realidad el juicio político que fue pedido a instancia de dos personas, legisladores, no de Santa Fe, de la coalición cívica, inició todo el proceso que está previsto en la Constitución y que establece quiénes son los que podrían ser los funcionarios sometidos a juicio político, que son el Poder Ejecutivo, los ministros, el fiscal de Estado, la Corte, el Tribunal de Cuentas, etc. Es decir, no podría hacerse un juicio político a un integrante del movimiento del MPA, de todo el procedimiento judicial que tiene que ver con esto. No está previsto que se haga. Hay un juicio político abierto por una causa que en general tiene que ver con mal desempeño de la cuestión. Y por el otro lado, al haber pedido licencia el exministro y terminada su función por renuncia a su cargo, vuelve o reclama volver de caída la licencia y el organismo del MPA acepta esta incorporación al cargo que tenía en el organismo de investigación. Por lo tanto, por un lado es el juicio político y por el otro lado, por el juicio político y por las razones que se estableció, y por el otro lado el procedimiento disciplinario que puede establecerse en el Ministerio Público de la acusación. Es decir, son dos ámbitos distintos. Ahora, respecto del juicio político, también la Cámara, y en este caso la Comisión de Juicio Político, podría o desechar directamente, archivar la causa porque ha renunciado, o, por el contrario, avanzar con el trámite del juicio político, porque eventualmente la sanción, digamos, el fallo condenatorio en un juicio político, según nuestra Constitución, abarca tanto la destitución como la posible inhabilitación para ocupar cargos en la provincia de Santa Fe. Por lo tanto, lo que parece ser que va a hacer la comisión de juicio político es avanzar
tiene el derecho de averiguar, llamar a los denunciantes para ampliar, para aclarar, para ratificar y hacer todas las medidas que sean necesarias para averiguar la verdad de este hecho de que se imputa al ex ministro. Y allí se verá si se forma causa y por lo tanto la Cámara en pleno con una mayoría agravada, que son los 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara, sostiene la acusación o por el contrario no. Si la sostiene, obviamente inicia el proceso el Senado, que es quien juzga la acusación de diputado. O sea, lo que puede pasar es que se le continúe el juicio basándose en el objetivo de inhabilitarlo, ya no el objetivo de destituirlo, que se cumplió en virtud de su renuncia. Acá la pregunta es, ¿hay posibilidades de que el juicio político avance y la comisión puede decidir continuarlo con un solo objetivo, que es, bueno, no queremos que este exfuncionario vuelva a ocupar un espacio público? No queremos porque no puede, digamos, porque no corresponde. Sí, la inhabilitación por tiempo determinado, como dice la Constitución. Y por el otro lado está el tema en el ámbito donde el exministro vuelve, es decir, al organismo de investigación que depende del Ministerio Público Fiscal. Hay una presentación de diputados, de un grupo de diputados y de el fiscal regional Arieti, en donde plantean que hay incompatibilidades, que hay causas o delitos que se están tramitando incluso con denuncias en la justicia y por lo tanto plantean que no debe aceptarse esa licencia o la caída de licencia e incorporarlo y debe ser tratado en un proceso disciplinario dentro del Ministerio Público de la acusación, del MPA. Esto empieza a avanzar y la auditora se declaró incompetente para iniciar ese trámite de investigación disciplinario y lo que han hecho tanto los diputados como el fiscal regional es apelar esa decisión y se han reunido, creo que en el día de ayer, los fiscales en un plenario sosteniendo que efectivamente es apelable esa decisión de la auditora y por lo tanto es válido que haya un pronunciamiento. Si supieren que ese pronunciamiento lo tiene que dar el fiscal general porque tiene o ejerce las funciones de superintendente. Para decirlo claramente, hay una preocupación, digamos, que excede al exministro, que es institucional, digamos, ¿no? Por un lado, porque hay renuncia, no se lo podría, digamos así, responsabilizar de hechos por mal desempeño, etcétera. Y por el otro lado está la posibilidad que el organismo al que vuelve, al que depende, que además depende del Poder Judicial, tampoco permita el procedimiento disciplinario, lo cual no quiere decir la condena. Abrir el proceso disciplinario significa la posibilidad de acusación, de que el acusado se defienda y que eventualmente haya un o no, sanción o no. A mí me preocupa, ¿no?, que el MPA de alguna manera tenga incapacidad para revisar los actos administrativos o investigar, iniciar un proceso de investigación como lo piden, disciplinario, como lo piden los propios miembros, los diputados que presentaron también el escrito en el MPA. No puede haber una falta de responsabilidad en todos los ambientes. Esto afecta al sistema republicano, al sistema de división de poderes, etcétera. Así que yo creo que debiera iniciarse en el ámbito del Ministerio Público de la acusación un proceso disciplinario que indique realmente si debe volver, si hay incompatibilidades, si son ciertas las acusaciones, algunas graves, que se han presentado, y por lo tanto estamos ahí, sin perjuicio de que el juicio político avance o no.
O sea que puede haber un doble camino, que además no es incompatible, el del juicio político avanzando por la virtual o posible inhabilitación, y además un proceso interno dentro del MPA para marcar si Saín está en condiciones o no, por su accionar, de continuar en ese lugar. O sea, hay dos... Sí, están relacionados con Sí. eso, que evidentemente sí. La idea es la inhabilitación para cargo, Claro. se está pensando en la inhabilitación también al cargo del organismo de investigaciones, etcétera. Están relacionados, pero los ámbitos son claramente distintos. Y reitero, lo peor que pudiera pasar es que ahora el fiscal general dijera, no, yo tampoco tengo competencia para resolver. ¿Y quién la tiene? ¿Y quién la tiene? El problema es que el MPA tiene que tener un procedimiento disciplinario también para este caso. Sí, a mí me entristece mucho el hecho de que este tipo de situaciones ponen en crisis a las instituciones, ¿no? Más allá de la lectura jurídica, hay un efecto político muy devastador, porque empiezan a decirse cosas inexactas, se empiezan a especular, se empieza a embarrar todo. Y en el barro institucional, digamos, lo que suele suceder es que vale todo y que la posverdad nos abruma. Dicen, en realidad esto es la consecuencia de, esto es... Digo, hay como una especie de utilización de este tipo de lagunas para politizar profundamente todo esto y dejar de lado lo que implica la ley o lo que dice lo que dicen los textos constitucionales. Estamos en ese lugar. Santa Fe hacía mucho tiempo que no vivía una situación de crisis institucional, de embarramiento de la institución como la que está pasando ahora con Saín, ¿no? Sí, claramente está atravesado por la cuestión política partidaria, efectivamente así, pero también hay una situación de crisis y de tensión dentro del Ministerio Público de la acusación. Es evidente que hay fiscales que tienen una posición, el fiscal regional que ha hecho una presentación muy grave en este sentido. Es decir, creo que la mejor salida es apelar a la institucionalidad, regirse por las normas y entender que de alguna manera las responsabilidades políticas institucionales deben mantenerse, deben preservarse, más allá de las personas. Me parece que esta es la línea que hay que seguir.